Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta práctica de laboratorio. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido referente al diseño completamente al azar, más las respectivas pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. Iniciemos. Este contenido y el desarrollo de la práctica tiene como principal propósito aplicar este diseño experimental cuando el material a utilizar tiene ciertas similitudes, cierta homogeneidad, y principalmente la investigación se realiza bajo condiciones controladas. Por ejemplo, a nivel de laboratorio, bajo alguna estructura como invernaderos, a nivel de alguna planta de procesamiento, entre otros ejemplos. El origen de los diseños experimentales se vincula con el aporte que generó Gosset en 1908 a través de el estadístico de T-Student. La única desventaja de la prueba de T-Student consiste en que solo te permite hacer análisis trabajando con pares de tratamientos. Lo más que te permite es analizar dos tratamientos. Producto de esto, Fisher en 1924 retomó el aporte de Gosset y perfeccionó la prueba de T-Student, generando la técnica del análisis de varianza. Y así es como se ha dado origen a los diseños experimentales. El primer diseño experimental, el diseño completamente al azar, conocido también como diseño irrestricto al azar o diseño completamente randomizado. Este diseño experimental es el que ha dado origen a todos los demás diseños de experimentos, como principales características o reglas para que usted como investigador aplique este diseño experimental. En un primer momento, su material tiene que ser lo más homogéneo posible. Ejemplo de materiales experimentales homogéneos: los pollos de engorde, gallinas ponedoras. Otra regla consiste en que usted ejecuta la investigación bajo condiciones controladas. A nivel de laboratorio, por ejemplo, que es lo más común, a nivel de invernadero, ¿ok? La precisión del análisis, aunque usted por algún determinado factor se le murió una unidad experimental y usted ya no siguió haciendo registros de esa unidad experimental, la precisión siempre se mantiene. No es necesario estimar ese valor. ¿Okay? Los tratamientos, como lo dice el nombre, se asignan en forma completamente aleatoria, forma completamente al azar. Este tipo de diseño experimental principalmente se trabaja con un nivel de significancia del 1%. Los diseños experimentales se ubican en el nivel de investigación explicativo. Aquí participan los estudios de causalidad, causa y efecto. Ok. Entonces, ¿cuándo usted va a aplicar el diseño experimental? Además de las reglas anteriormente mencionadas, cuando su unidad experimental es afectada únicamente por un factor fijo manipulado. Ese factor fijo manipulado representa los tratamientos en estudio.
Solo ante esas condiciones usted está trabajando con un diseño completamente al azar. Sus unidades experimentales son afectadas únicamente por ese factor fijo manipulado que representa los tratamientos que se están evaluando. También se le conocen como variable independiente a los tratamientos o causa. ¿De acuerdo? Y evidentemente de la unidad experimental, usted mide una variable que es la de mayor interés, pero también puede hacer registro de una serie de variables según el comportamiento de la unidad experimental. Para entender de mejor manera este diseño, direccionarse a la guía para poder desarrollar la práctica haciendo uso y manejo de los principales paquetes estadísticos. Esta es la guía que se le ha compartido a usted, corresponde al primer laboratorio de la unidad 2 y se fundamenta precisamente en el diseño completamente al azar, más las pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. ¿Ok? Siempre por cuestión de formato se le presenta una introducción donde se mencionan la importancia y las principales características que exige este diseño experimental, los propósitos de la práctica de laboratorio, que lo que se busca principalmente es que usted, donde se desempeñe profesionalmente, tenga la capacidad de aplicar este diseño experimental si se le llega a exigir, ¿ok? Y que haga uso de las principales herramientas estadísticas. Están las instrucciones al detalle, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se le menciona todo lo que usted tiene que seguir y tendrán hasta el día viernes 8, es viernes 8 de abril, de 8 a.m. a 11:30 p.m. para poder hacer efectiva la entrega. ¿Ok? El caso a desarrollar, vean, este caso precisamente es el que también voy a desarrollar y ustedes van a replicar esto y van a generar todos los productos que se le piden en las indicaciones, en las instrucciones. Ok. Entonces, este experimento consistió en comparar los tiempos de coagulación de la sangre en 4 grupos de ardillas. A esos grupos de ardillas se les aplicaron diferentes niveles de protrombina, que como ustedes lo han visto muy bien, este es un componente del plasma importante para poder formar la coagulación. Entonces, en los tratamientos, el 100% es la sangre normal, ¿de acuerdo? Entonces, es la sangre normal sin aplicar ningún nivel de protrombina. Por lo tanto, es el tratamiento testigo, es el control. ¿Ok? La variable de respuesta es el tiempo de coagulación en segundos. Estos son los datos que se han obtenido. Vean ustedes que son 7 repeticiones. Desde que usted visualiza que son repeticiones, lo tiene que vincular al diseño completamente al azar. Los tratamientos, el tratamiento 1, el 20%, ¿ok? El tratamiento 2, el 30%, el 3 que es del 50% y el 4 que es el control. Tratamiento control del 100%, ¿ok? Que es bajo condiciones normales. Entonces, estos son los tratamientos en estudio, de acuerdo al 100%, que es el nivel de protrombina en condiciones naturales, en condiciones normales. Estos son los datos que se han obtenido en cuanto a los tiempos de coagulación en los grupos de ardillas en estudio. Vean que por aquí una ardilla prácticamente esta se perdió, ¿de acuerdo? Entonces esta unidad experimental se perdió.
Pregunta, al menos uno de los tratamientos en estudio produce diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de coagulación de la sangre de las ardillas y se le dice que lo trabaje con el 5%, esto es bajo condiciones de laboratorio, usted lo puede trabajar también con el 1%, ¿ok? Que sería lo más recomendable, ser más exigentes. En este caso, se le está permitiendo trabajar con un 5%. Ok, el procedimiento, primero usted tiene que elaborar la base de datos en Excel. Entonces, por aquí dispongo lo que es ya el archivo. Usted tiene que trabajar en una carpeta y el título tiene que iniciar con el nombre de su equipo de trabajo, similar como hemos estado trabajando. Tiene que ser un archivo, luego de tener la carpeta y tener todos los archivos a ocupar, usted tiene que comprimirlo y ese archivo comprimido es el que un representante de cada equipo tiene que subir. Hasta este viernes tienen para subirlo a la plataforma. Ok, este es el formato que usted tiene que seguir para elaborar la base de datos de Excel. Vean, el caso, ¿cuál es el fundamento del caso? Los datos obtenidos, los datos finales obtenidos en el estudio y luego tiene que elaborar seguir este formato, de acuerdo, el ID, que es el código de identificación, los tratamientos, que en este caso está representado por los niveles de protrombina en porcentajes, okay. Las repeticiones es un diseño completamente al azar y la variable de interés, que en este caso es el tiempo de coagulación de la sangre en segundos. Entonces lo recomendable es que usted elabore este esquema independientemente del experimento. Usted tiene que saber que el ID, los tratamientos en estudio, las repeticiones y luego todas las variables que se han medido, ¿de acuerdo? Ok, las repeticiones le sirven solo como una guía. Usted escribe repetición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? 7 repeticiones que representan las repeticiones del tratamiento 1, luego eso usted lo copiar y pegar nuevamente para representar las repeticiones del tratamiento 2 y así hasta cubrir con los tratamientos en estudio que son 4 tratamientos, ¿de acuerdo? Y luego el orden, tratamiento 1, 1, 1, ok, y luego el tratamiento 2, y finalmente usted procede a copiar los resultados obtenidos y como aquí están por tratamiento, y simple y sencillamente los va a pegar, ¿de acuerdo? Y esta es la base de datos que tiene que elaborar en Excel, ok. Luego usted tiene que hacer una captura, procure que le salgan todos los datos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que usted tiene que pegar como evidencia en el documento de Word. También, obviamente, este archivo va a ir en el documento comprimido. ¿De acuerdo? Ok. Y pegarlo en la guía de trabajo. Listo, ya hemos dado respuesta a este primer ítem. Luego viene el segundo apartado que se le pide que usted elabore la base de datos en SPSS y en Infostat y que pegue las capturas. Ok, entonces desde el ID usted tiene que copiar los datos. El último dato no lo va a copiar porque esa unidad experimental se perdió. Aquí ya abrí SPSS para ahorrar tiempo. Ustedes ya saben que les habilita vista de datos, vista de variables en la ventana del editor de datos y automáticamente también la ventana del visor de resultados. Entonces, en la ventana del editor de datos, en vista de datos, usted tiene que pegar el documento elaborado en Excel. Ok, entonces en la primera celda usted tiene que dar clic derecho y pegar con nombres de variables. Y aquí tiene usted ya lo que es la base de datos.
se direcciona a vista de variables y en vista de variables tiene que asignarle la escala, el ID, que es el código de identificación de los tratamientos en estudio. ¿Ok? Y luego la medida, que es nominal, en repeticiones es nominal, y la variable en estudio, que es de escala cuantitativa. ¿Ok? Entonces, con esto usted ya tiene la base de datos de SPSS, tiene que guardar la base de datos. Ese procedimiento ya lo he explicado, por lo tanto, solo voy a ejecutar los pasos directamente. ¿Ok? Voy a direccionarme a la carpeta de trabajo y le voy a asignar el respectivo nombre. Datos, diseño completamente al azar, y guardar. Ok, usted verifica, en la parte superior le aparece el título. Ya esta base de datos está lista para trabajar. En el caso de, entonces, tiene que pegar las capturas de vista de datos. Ok, usted puede hacer solo lo que es la captura. A mí me gusta utilizar la herramienta recortes. Y tiene que pegarlo como evidencia también en la guía de Word para vista de datos y luego para vista de variables. Ok, luego elaborar la base de datos en Infostat, el mismo procedimiento, copiar, abrir Infostat. Ok, también ustedes ya ejecutaron esto, dar clic en archivo, nueva tabla. Luego, en la primer celda, clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas. Ok, aquí está lista la base de datos para trabajar, guardar la base de datos. Ok, y en este caso, datos, diseño completamente al azar, y ya se sabe que es con este programa Infostat. Listo. Igual le aparece el título en la parte superior, la base está lista para poder trabajar. Haga la captura y péguelo en la guía de trabajo. Ok. Hemos cubierto con el siguiente numeral, ahora el tercer numeral. Y en el tercer numeral se le pide que usted realice el análisis estadístico descriptivo, ¿de acuerdo? Para la variable que se ha medido. Entonces, en este caso usted tiene que generar lo que es el comportamiento de esa variable, que es un gráfico que usted tiene que generar, ¿de acuerdo? Y además de ese gráfico, usted tiene que elaborar este cuadro resumen, ¿ok? De cómo ha sido el comportamiento de la variable, considerando el promedio y el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Este promedio es importante hacer mención que es el tiempo de coagulación, pero esto es en segundos, ¿ok? Igual para el intervalo de confianza, es en segundos. Ok, entonces, ¿cómo se genera esto? Para poder elaborar, el primero tiene que elaborar el gráfico
Entonces usted va a hacer uso de la base de datos de Infostat, ¿ok? Se direcciona a analizar, tiene que generar la prueba de Tukey. Analizar, luego, perdón, estadísticas, luego de estadísticas, análisis de varianzas, ¿ok? En análisis de varianza, Infostat le habilita esta ventana. En esta ventana, la variable dependiente es la variable que se está evaluando, que es el tiempo de coagulación. La variable de clasificación representa los tratamientos en estudio, que en este caso son los niveles de protrombina. ¿De acuerdo? Este es el orden en el que usted tiene que ingresar las variables. De clic en aceptar, ¿de acuerdo? Luego dar clic en comparaciones y activar Tukey. Entonces, aprovechando que también esta práctica cubre las pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias, ahorita estamos ejecutando ya indirectamente el diseño completamente al azar. ¿Ok? Pero esto lo estoy ejecutando para poder cubrir el análisis descriptivo, luego voy a dar el mayor detalle. Pero vea usted que al dar clic en comparaciones, aquí le aparecen todo el menú de las pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. LSD de Fisher, que es la prueba de DMS, LSD de Fisher. Por aquí está Duncan, de acuerdo, la prueba de HFE. Y Tukey, que es de las de mayor aplicación por su robustez, Tukey. En este caso, para generar el gráfico, active Tukey, ¿ok? Y luego aquí mantiene el 5% porque este experimento se le exige con el 5%. Dar clic en aceptar. Vea que le genera los análisis de varianza, pero ahorita no es el propósito. El propósito es esta tablita que está aquí de Tukey. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita vamos a generar una nueva base de datos. Para eso, dé clic en esta ventana, en esta cuadrícula, ¿okay? Que se llama generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados. Esta cuadrícula, de un clic izquierdo y luego active test de Tukey. ¿Okay? Al activar el test de Tukey con el chequecito, dar clic en aceptar. Te genera una nueva base de datos. Esto usted lo tiene que copiar esto todo, copiarlo y trasladarlo al documento de Excel donde se está trabajando, que es aquí donde está la información. Pegarlo. Ok, con esta información tú solo tienes que seleccionar los tratamientos y este dato que es el promedio. Te vienes a insertar, ¿de acuerdo? Luego, lo que es la opción de gráficos de barra, la más sencilla, la primera alternativa. ¿Ok? Y aquí te aparece ya el gráfico. Este gráfico solo es de editarlo. Este título tienes que retirarlo. ¿Ok? Luego aquí te aparece como una especie de más. Das un clic y aquí te aparecen todas las opciones para mejorar el gráfico. Actívale la etiqueta de datos. Aquí aparecen ya las etiquetas, los promedios. Actívale los títulos de los ejes. Aquí te aparece ya en el eje X y en el eje Y. En el eje X, ¿qué vas a agregar? Los tratamientos, que en este caso son los niveles de protrombina. ¿Ok? Entonces, copias y te direccionas aquí al eje X y vas a pegar. En el eje Y, la variable que se está midiendo, que es el tiempo de coagulación. ¿Ok? Tiempo de coagulación. Y aquí vas a pegar el título de la variable. ¿De acuerdo? Ahora a esto puedes darle lo que es el color de fuente de negrita para poder resaltar y le activas también propiamente la negrita. ¿Ok? También aquí la variable le das de color, el de fuente de color negro. ¿Ok? Ahora también tienes que resaltar los tratamientos, el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Con negrita y también las etiquetas. Las etiquetas, ¿de acuerdo? Con negrita. Ok, este gráfico solo le faltan dos pasos. El primer paso es cambiar el color. Tú te ubicas en las barras, das doble clic seguido, doble clic izquierdo. Ok.
verifique que tiene activadas todas las barras y usted le puede cambiar el color, ¿ok? Que sea un color lo más formal posible, porque este gráfico es el que vas a direccionar al documento técnico. ¿De acuerdo? Este gráfico casi está listo para plasmarlo y poder ser publicado en alguna revista. Lo que le hace falta es que en cada tratamiento, ves, esto te lo generó la prueba, tienes que asignarle la letra. Ok, si ves, para el tratamiento 1 tiene la letra A. Ok, el tratamiento 2 tiene la letra AB. La letra AB. Ok, tiene las letras AB en dirección del tratamiento. El tratamiento 3, solo la letra B. Ok, la letra B. Y el tratamiento 4, la letra B. Entonces, esa letra, tú te vienes aquí al tratamiento, el tratamiento 1, y la letra es A. Y la vas a insertar. Ok, seguido después del valor. Eso lo tienes que hacer para todos los tratamientos. Ok, aquí el tratamiento 2 es AB. El tratamiento 3 es la letra B y el tratamiento 4 que también es la letra B. Ok, este gráfico ya está listo para que tú lo traslades al documento técnico. Copiar y tú ya lo puedes pegar. Ok, entonces, importante al gráfico agregarle el título. Técnicamente, para ser publicado en las revistas, tú lo vas a identificar como figura. Si fuera el orden, esta es la figura 1. El efecto de los niveles de protrombina en el tiempo de coagulación de la sangre de ardillas. Ok, entonces, ves, y aquí está ya para aprovechar el tiempo la interpretación y vas interpretando tratamiento por tratamiento. Vea el orden. El nivel de protrombina del tratamiento 1, que es del 20%, presentó el mayor tiempo de coagulación en segundos de la sangre en las ardillas, con un valor de 40.77 segundos. Seguido por el nivel de tratamiento 2 del 30% con 29.73 segundos, el nivel del T3 del 50%, y finalmente el nivel del T4, 100%, que es bajo condiciones naturales, es el del tratamiento testigo, presentó el menor tiempo de coagulación, con 19.53 segundos. Y luego tú citas figura 1, cuadro 1. Figura 1 es este gráfico que ya expliqué cómo lo van a generar, ¿ok? Y hemos citado porque obviamente este comportamiento es el que se ha escrito aquí, ¿de acuerdo? Así lo tienen que redactar. Ok, luego el cuadro. Este cuadro, ¿cómo lo vas a elaborar? Para elaborar este cuadro te tienes que ir al programa de SPSS. Entonces, te direccionas a la base de datos de Excel, ok, volver a copiar la base de datos sin considerar el último valor. Y bueno, en SPSS ya habíamos creado la base de datos, que era lo que les iba a volver a explicar. Ya habíamos creado la base de datos, entonces los pasos para poder elaborar este cuadrito resumen son los siguientes. Te vienes a analizar, ok, estadísticas descriptivas y luego explorar. Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Das clic en explorar. De acuerdo, y aquí en explorar vas a trasladar la variable de interés que es el tiempo de coagulación y los factores que representan tus tratamientos, los niveles de la protrombina. De acuerdo, solo le vas a activar estadísticos porque es lo único que te interesa ahorita. Y como tú ya sabes, para generar la ventana de la sintaxis no tienes que dar clic en aceptar. Si das clic en aceptar, directamente te va a generar los métodos en los resultados, en el visor de resultados. Si quieres generar la sintaxis, tienes que dar clic en pegar.
Ok, voy a dar clic en pegar y te va a generar el comando aquí en la sintaxis, que es la otra ventana que tienes que entregar en los productos. Agregar el título. Ok, y como título siempre sabes que tienes que iniciar con un asterisco cuando quieres escribir. Agrega el título del caso. Ok, entonces tienes que copiar el título del caso y te direccionas a la sintaxis y lo vas a pegar. Ok, entonces luego de que tienes el título del caso, es importante que identifiques este comando a qué hace referencia. Ok, vuelves a agregar otro asterisco y tú sabes que es el análisis descriptivo. Análisis descriptivo. ¿De acuerdo? Ahora sí, tienes que guardar esta ventana. El procedimiento es exactamente el mismo que se ha utilizado para guardar las bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces yo me voy a direccionar a la carpeta de trabajo. Y esta es la sintaxis. Ok, diseño completamente al azar. Y guardar. Ahora sí puedes correr el comando y en el visor de resultados te va a ejecutar los descriptivos por tratamiento. Esta tabla que dice descriptivos, vas a copiar, ok, te direccionas al Word, porque tú este cuadro lo tienes vacío, ¿de acuerdo? Este cuadro, entonces lo vas a pegar en la parte inferior del cuadro y vas a ir haciendo lo siguiente, tratamiento por tratamiento. Lo voy a explicar para el tratamiento 1, que es del 20%. Te vas a ubicar en la media aritmética, esta es la media, y vas a copiar la media junto con los límites del intervalo de confianza, que es el límite inferior y el límite superior. Ok, lo vas a copiar y luego lo pegas en la parte inferior del cuadro. Entonces luego solo te vienes, ¿qué vas a hacer? Esta es la media, ok, y vas a pegarlo. Y estos son los límites del intervalo de confianza. Entonces vas a copiar el límite inferior, lo vas a pegar, luego vas a insertar esta ecuación para agregar el más menos porque es un intervalo. ¿Cómo se inserta esta ecuación? Te vienes aquí, insertar, y aquí está ecuación, ok, y aquí buscas más menos. Luego vas a copiar el límite superior y lo vas a pegar, ok, en este otro extremo. Y así lo vas a ir trabajando para cada tratamiento, ¿de acuerdo? Luego eliminas esto y te direccionas y vas a copiar la media y los límites del intervalo de confianza para el tratamiento 2. Y vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Y así es como vas a construir este cuadro resumen. Luego tienes que eliminar todo este producto que has direccionado de SPSS, ¿de acuerdo? Ahí puedes ver que ahí está también la desviación estándar, que a algunos también les interesa. En este caso no se está pidiendo la desviación y con eso puedes generar el coeficiente de variación. ¿Esto? ¿Ok? Entonces, siempre tienes que asignarle título al cuadro también. Esta es la forma correcta. Entonces, lo que se ha redactado aquí te hace énfasis al gráfico y también está resumido aquí en este cuadro. Ok, hasta aquí hemos cubierto con la estadística descriptiva y esta es la forma en que las revistas te piden que lo trabajes para que puedas hacer publicaciones. O en una tesis también este es el formato que se te exige. Ahora vamos con el ritual de significancia estadística. Este lo podemos ejecutar con los dos paquetes, obviamente. Vamos a ejecutarlo ahorita con SPSS, ¿de acuerdo? Entonces, primero en el ritual tienes que plantear las hipótesis. La base para que tú hagas el planteamiento de las hipótesis es la pregunta problema. Si tú te acuerdas, al inicio del caso, ¿ok? Hay una pregunta problema. Entonces, vas a copiar esa pregunta problema
y la vas a pegar, ¿de acuerdo? La vas a pegar aquí en H sub 0 y también aprovechando, pégala en H sub 1, que es la hipótesis alterna. Sí, aquí dice, al menos uno de los tratamientos en estudio produce diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de coagulación de la sangre de ardillas. Hasta allí es la hipótesis alterna, ¿ok? Entonces, la hipótesis nula, ¿qué te va a decir la hipótesis nula? Quítale los signos de interrogación, ¿ok? Que al menos uno de los tratamientos en estudio, entonces la hipótesis nula te va a decir que los tratamientos en estudio, y aquí tienes que editarlo, ¿ok? Los tratamientos en estudio no producen, ¿ok? No producen, porque es la hipótesis nula. Los tratamientos en estudio no producen diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de coagulación en segundos de la sangre en las ardillas. Y le vas a retirar esto. ¿Ok? Aquí tienes la hipótesis nula, la hipótesis alterna. Siempre en investigación lo que se busca es la hipótesis alterna, pero no es siempre lo que vas a lograr. ¿De acuerdo? Y eso no te va a decir que el estudio no es aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, luego en el ítem 2, el nivel de significancia que en este caso se te ha pedido con el 5%. Luego, tú puedes practicar ya voluntariamente con el 1% y ver qué variación hay. Pero en la guía se te pide con el 5%. Selecciona el estadístico de prueba y es el ANOVA de un factor que es bajo el diseño completamente al azar. Lo puedes resaltar con un fondo amarillo. ¿Ok? ANOVA de un factor bajo el diseño completamente al azar. Y luego en el ítem 4 se te pide que verifiques los supuestos. ¿Ok? Entonces con Kolmogorov y con Shapiro-Wilk se te pide que los verifiques. Entonces, para verificar los supuestos en SPSS te direcciona a SPSS. Ok, entonces el paso que sigue es verificación de supuestos. ¿De acuerdo? Entonces, direcciónate a la sintaxis y aquí en la sintaxis escribe eso. ¿De acuerdo? Sabes que tienes que iniciar con asterisco, que es verificación de supuestos. ¿Ok? Ya sabes que primero es la normalidad, distribución normal y luego tienes que verificar el supuesto de homogeneidad de varianza. Ahorita la distribución normal. Ok, te direccionas a la base de datos, dar clic en analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Ves que el camino es el mismo con el que se generaron los descriptivos. Ok, das clic en explorar, ya habíamos trasladado las variables, por lo tanto ya no las tienes que volver a trasladar. A diferencia que ahora no vas a seleccionar estadísticos, vas a seleccionar gráficos. Y luego tienes que dar clic en el menú gráficos, desactiva detalle y hoja y tienes que activar gráfico de normalidad con pruebas. ¿Okay? Esta opción, gráficos de normalidad con pruebas. Y luego tienes que dar clic en continuar y luego pegar para que te lo direccione a la sintaxis. Si te direccionas a la sintaxis, aquí está ya el comando. ¿De acuerdo? Entonces da clic en el disquete de guardar, en el disco de guardar y pues tienes que correr el comando. Lo seleccionas y luego ejecutar selección. ¿Ok? Entonces, este es el protocolo para que tú verifiques los supuestos. Puedes ver, aquí está Kolmogorov y Shapiro. Entonces, si tú verificas para Kolmogorov, ¿de acuerdo? Kolmogorov, en el caso del tratamiento 1 es el 20%, ¿ok? 0.20. Si lo pasas a porcentajes es el 20%. El nivel de significancia con el que se está haciendo el estudio es del 5. Entonces, por aquí yo les he facilitado esta escala. Si el valor de probabilidad, el p-valor, mira, si el p-valor es
mayor, ¿de acuerdo? Si el p-valor es mayor al nivel de significancia con el que estás trabajando, ¿de acuerdo? Si es mayor, aceptas la hipótesis nula, ¿ves? Aquí está el 5% que es con lo que estamos trabajando. Si el p-valor es mayor a ese nivel del 5%, ¿de acuerdo? Entonces aceptas H sub 0, la hipótesis nula. Si ocurre lo contrario, aceptas la hipótesis alterna, ¿de acuerdo? Y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. En el caso de los supuestos, significa que no se cumplen. ¿Ok? Entonces, con esta aclaración, si tú ves el resultado, en el caso del tratamiento 1, el 20% está por arriba. Entonces, sí se cumple para el tratamiento 1. Para el tratamiento 2, también es del 15%, 0.15, 15% también. ¿De acuerdo? En el caso del tratamiento 3, ves que es del 6%, igual se cumple, y el tratamiento 4 también te dice que se cumplen los supuestos. ¿De acuerdo? Entonces se cumplen los supuestos con el test de Kolmogorov-Smirnov. Ahora, si lo verificas con Shapiro-Wilk, tú puedes ver aquí, en el caso de Shapiro, ves que para el tratamiento 1 sí se cumple, para el tratamiento 2 y el tratamiento 3 te dice que aparentemente estos no cumplen. ¿De acuerdo? Que no cumplen con la distribución normal. Entonces, esto te genera incertidumbre. Y el tratamiento 4 sí cumple con la normalidad. Entonces, los datos que tienes, según Shapiro-Wilk, no cumplen. ¿Ok? Para el tratamiento 2 y el tratamiento 3 no cumplen con la normalidad. Aquí puedes ver los valores de probabilidad. Este es del 2% del tratamiento 3. Entonces, principalmente por el tratamiento 3, que te lo está diciendo Shapiro-Wilk, no se cumple con la normalidad. Ok, vas a copiar esto, te lo vas a trasladar a la guía y lo vas a pegar. ¿De acuerdo? Entonces, al pegarlo, tienes que darle el formato autoajustar a la ventana para que se vea todo el producto. Entonces, aquí tienes, este es el valor de probabilidad o el p-valor. Ok, el p-valor. P-valor. Entonces, y este es para el test de Shapiro-Wilk. ¿Con cuál test te puedes quedar? En este caso, SPSS, tú te puedes quedar porque hace una corrección que se le llama de Liliford. Puedes quedarte con Kolmogorov. Entonces, aplicando Kolmogorov, se ha determinado que sí se cumplen, que los datos cumplen con la distribución normal. ¿De acuerdo? Los datos cumplen con la distribución normal. Si tú de repente eres muy riguroso, ¿ok? Muy exigente y dices, no, yo lo voy a trabajar con Shapiro-Wilk, ¿ok? Aunque Shapiro hay un criterio que cuando tú tienes un número de un tamaño de muestra mayor a 50 elementos, es cuando se recomienda principalmente aplicar Shapiro. En este caso son 27, ¿de acuerdo? Entonces no tiene tanta aplicación Shapiro. Nos vamos a fundamentar en Kolmogorov, pero ojo, no dejar de un lado Shapiro, ¿de acuerdo? Porque vamos a tratar de generar el QQ-plot con Infostat y a ver qué resulta. Entonces, según Kolmogorov, sí se cumple. ¿Cuál sería el análisis? ¿Cuál sería la interpretación? Que aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Liliford se demostró con valores de probabilidad mayores que el nivel de significancia, ¿ok?
mayores que el nivel de significancia, que los tiempos de coagulación poseen comportamiento normal. Punto y seguido. Por lo tanto, es permitido aplicar el ANOVA, o el análisis de varianza, o AMBA. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la interpretación. Pero tú estás mencionando que te has fundamentado en Kolmogorov, ¿ok? Entonces, aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov, con la corrección del Liliford se demostró con los valores de probabilidad mayores que el nivel de significancia, que los tiempos de coagulación poseen comportamiento normal. ¿Ok? Por lo tanto, es permitido aplicar el ANOVA. Ahora, luego se te pide que lo hagas, que lo verifiques, pero con QQplot. Esto lo vas a hacer con Infostat. Aquí tenemos ya la base de datos de Infostat, ¿de acuerdo? Entonces, con esta base de datos, ¿cómo vas a aplicar QQplot? Te direccionas a estadísticas, luego análisis de la varianza, ¿ok? Ya habíamos trasladado las variables, dar clic en aceptar, y luego en esta ventana tienes que activar la opción residuos estudiantizados, ¿ok? Esta opción. Luego le das clic en aceptar. Minimizas esas ventanas, ya te generó los residuos. Aquí dice RE. Ahora te direccionas a gráficos y luego QQplot. ¿Ok? Para la variable RE, que son los residuos. RE, tiempo de coagulación. Trasladas la variable, das clic en aceptar. Por defecto te aparece seleccionada la opción de normal, que es lo que buscamos. Das clic en aceptar. ¿Ok? Y aquí te ha generado el QQplot. Entonces, según este QQplot, tienes que copiarlo, ¿de acuerdo? Tienes que copiar ese QQplot y trasladarlo a los resultados. Lo direccionas a la guía de trabajo, ok, le haces los ajustes, te direccionas aquí al formato de la imagen, le puedes quitar esas letras de fondo, ¿de acuerdo? En color, y por aquí tienes que buscar una opción que retire esas letras, ok. Voy a volver a realizar en correcciones, perdón, aquí en correcciones, por aquí está esta opción, ok, y ya retiramos las letras de fondo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Que en el QQplot Infostat te genera un valor de R, ok, este que estás viendo aquí. Si ese valor de R es mayor o igual que 0.94, te dice que los datos de tu variable cumplen con una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso ves que el R es de 0.91. Entonces, con el criterio de QQplot, los datos no cumplen con la normalidad. Con este criterio de QQplot. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vas a concluir? Vas a concluir que aplicando QQplot, ¿ok? Se obtuvo un R igual a 0.914. ¿Okay? Por lo tanto, los tiempos de coagulación no poseen distribución normal. Entonces, aquí tienes
Otro criterio que te dice que no cumplen con normalidad, así como te lo decía Shapiro. ¿Okay? Aquí Shapiro te decía, mire, por estos dos tratamientos es que no cumplen, y es lo que te ha reflejado Cucuplot. No son todos los tratamientos, si tú ves, por aquí hay unos puntos que por estos puntos es que no se cumple con la normalidad. Anda muy cerca, pero no se cumplió. Tú tomas el criterio como investigador, bueno, y entonces, ¿voy a transformar o no voy a transformar? En este caso, la recomendación, como tienes el respaldo de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lillieford, la recomendación es que no transformes los datos, ¿de acuerdo? Ok, luego tienes que verificar el supuesto de homogeneidad de varianza. Para eso te direccionas a SPSS, ok, y vamos a ejecutar lo que es en la sintaxis, escribir análisis de varianza, que es el ANOVA o ANDEVA, bajo un diseño completamente al azar y verificación del supuesto de homogeneidad. Homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. Ok, lo hemos incorporado en un solo título porque al dar la instrucción en SPSS automáticamente se ejecuta. El camino es el siguiente: analizar, luego modelo lineal general univariado. ¿De acuerdo? Analizar modelo lineal general univariado. Das clic en univariado y en esta ventana tienes que direccionar las variables. La variable de interés, que es el tiempo de coagulación. Factores fijos, que es el factor fijo manipulado, en este caso los niveles de protrombina. ¿Ok? Y luego te direccionas, si tú te direccionas a post-hot, esta opción de post-hot, das clic, vas a ver que aquí te aparecen todas las pruebas estadísticas también. ¿Ok? DMS, en el caso de Infostat te lo reconoce como LSD de Fisher, aquí directamente diferencia mínima significativa. La prueba de HF, que también algunos investigadores la utilizan. 2K, por aquí está Duncan también. En este caso no lo voy a ejecutar, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a ejecutar con Infostat. Cancelar. Lo que sí me interesa que te direcciones a opciones, el menú opciones, y activas aquí pruebas de homogeneidad, ¿ok? Y luego continuar. Finalmente dar clic en pegar para que te genere el comando en la sintaxis. Y aquí está el comando. Das clic en guardar, ¿ok? Y seleccionas el comando y luego ejecútalo. Al ejecutarlo, aquí tienes ya los productos que necesitamos. Y aquí está el test del event, que es el que te va a servir para verificar la homogeneidad de varianzas. Entonces vas a copiarlo, te direccionas al producto aquí donde se te pide lo que es la homogeneidad de varianzas y lo vas a pegar. Ok, tienes que autoajustarlo a la ventana. Lo vas a autoajustar a la ventana, ¿de acuerdo? Ok, entonces tienes que autoajustar este cuadrito para que te aparezcan todos los elementos. De acuerdo, por aquí te da lo que es la opción, clic derecho, autoajustar a la ventana. Entonces sabes qué es esto. Aquí el programa te lo representa así, pero tú le tienes que cambiar como p valor. Entonces si tú comparas estos valores de probabilidad, estamos fundamentándonos ahorita en la media, ¿ok? En la media, que es esto, la media aritmética. Entonces, aplicando el supuesto, y esa es la ventaja, que con la normalidad nos decía Shapiro y Cucuplot que no se cumplía. ¿De acuerdo? Kolmogorov te decía que sí, pero tener dos criterios que te dicen que no. El último filtro para que tú decidas si vas a transformar o no vas a transformar los datos sería la prueba de Leven, la homogeneidad de varianzas, el último criterio. Entonces tú ves que este valor está por debajo del 5%. Si tú usas aquí la escala,
0.03 está por debajo, entonces se acepta la hipótesis alterna, no se cumple la homogeneidad de varianzas, ¿de acuerdo? Entonces la interpretación sería que se demostró con un valor de probabilidad que es un p-valor menor, ok, puedes insertarle aquí una ecuación, p-valor menor que el 0.05, ok, que en este caso el p-valor es de 0.03, ok, que los tiempos de coagulación, ok, no poseen varianzas homogéneas. Punto. Por lo tanto, es necesario transformar los datos. Entonces, ves, habíamos dicho con la normalidad, si nos fundamentábamos en el criterio de Kolmogorov, que no era necesario transformar y que podías aplicar directamente el ANOVA. Pero teníamos dos criterios que nos contradecían, ¿ok? Shapiro y Cucuplot. Entonces, el último filtro que te va a determinar si vas a transformar o no es la homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, aquí te dice que tenemos que transformar, vamos a transformar esos datos para luego poder aplicar el análisis de varianza. Ok, hasta aquí vamos a llegar con lo que es el desarrollo de estos ítems con este video. Luego en el siguiente video vamos a cubrir lo que es la transformación de los datos y la aplicación del diseño completamente al azar. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.